Ahí estamos. Bienvenidas todas, ¿cómo están? Besrat Hashem, seguimos adelante con nuestro curso, con nuestras clases de Tfilat Nashim en el Beit Midrash del Lilmod en español de Torah Mitzion. Y bueno, decíamos que pasamos otro Tisha B'Av, Besrat Hashem, que sea el último en tristeza, que el próximo sea en alegría, todas reunidas en Yerushalayim. Amén. Hay que decir así con fuerza. Y Amén. ahí vamos nosotras, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos aportando nuestro granito de arena para nuestro Tikkun Atzmi, ¿sí? nuestra reparación personal y nuestro Tikkun Olam, la reparación del mundo. Y Besrat Hashem, chicas, hoy vamos a terminar con el Shema Israel. Yo sé que estuvimos ahí mucho tiempo, pero de verdad tiene mucho, mucho para estudiar. Vieron que es como un curso, es un semestre de la universidad para estudiar el Shema Israel. Podemos encontrar millones de textos y de material para estudiar y para profundizar. Y vieron que cada vez que lo leemos y seguimos encontrando y seguimos profundizando, y es impresionante. Y eso es lo que tiene la Torá. Vieron que la Torá es eterna porque la podemos leer en cada momento y en cada situación y momento vital, y vamos a tener algo que nos habla a nosotras hoy. Y es increíble, porque de eso se trata, ¿no? De qué es lo que nos tiene la Torá para decir hoy a nosotras en el lugar en donde estamos, y cómo podemos a partir de eso aprender y crecer y seguir mejorando, que de eso se trata. Para eso estamos acá en el mundo. Así que, Besrat Hashem, hoy terminaremos con el Shema, pero no quiero que termine ahí, vamos a seguir adelante y las invito a que sigan profundizando y que sigan estudiando. Así que, sin más preámbulo, allá vamos. Eh, Adelante. Esperen que les comparto acá la pantalla. Bien, tenemos el Shema Israel. Habíamos hablado varias cuestiones, ¿se acuerdan? Tenemos la frase Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ¿sí? Que la decimos tapándonos los ojos. Cuando estamos sin minyan y lo leemos solas en casa, primero decimos El Melech Neeman, ¿se acuerdan? Y después, sí, ahora te dejo Silvi, y después la frase bajita, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, en voz baja, y el primer párrafo y los otros dos párrafos más. Sí, dime Silvi. Perdón, una preguntita. Besmeja. Un primo que tengo en Australia, él es muy pegado a Jabat y me cuenta, yo no sé si es verdad o se inventó, o A no sé. ver. Él me cuenta que los judíos sefardíes eh, ponen la mano así, Najón, con los tres dedos para la shin. porque eso significa ¿Es verdad? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Hay Ah, distintas wow. costumbres. Vieron que hay costumbres de cada Keilah, cada comunidad tiene su nusaj, su minag, y todos son válidos y todos son respetables. Acuérdense, dijimos Sí. Chivim ¿Qué Panim la Torá. significa los dedos? Cuando algunas personas se tapan así, con los tres dedos, como formando la letra en hebreo Shin. ¿Viste la letra Ah, Shin, que es como... ¿Les acuerdan que la menorá sí. tiene también es como dos shin unidas con una del medio? La letra shin son los tres, entonces se tapan como con los tres dedos así para decir el Shema. Es una costumbre, un minhag. Y les decía que los minhagim muchas veces se transforman keilu en alajá, que no lo son, no son ley. Los Anda. minhagim son costumbres, pero muchas veces las comunidades tienen tan arraigadas las costumbres que cuando uno le dice, no, pero eso es una costumbre, te miran como que, ¡Taram! ¿No es cierto lo que estás diciendo? Ah, Como que algo, viste, ah, ah. rarísimo, pero y hay estudios muy interesantes. Me acuerdo que había un estudio que nos había contado Ethel, que se llamaba los Minag, ¡Ah! Minagei, ¿cómo eran? No me acuerdo la palabra, le voy a preguntar después, que había Minagim que estaban erróneos. Entonces que uno va arrastrando un error. ¿Vieron qué pasa también a Sí. través de las generaciones? Que uno tiene como que una costumbre porque lo aprendió de vaya uno a saber quién, pero estaba equivocado. Y cómo eso se va arrastrando en el tiempo. Y es muy interesante. Había todo un estudio sobre ese tema. Si me hacen acordar, lo investigo, que me vino a la mente y con esto empezamos y dejamos los chistes, pero ¿se acuerdan la historia de la carne cortada con las cuatro puntas cortadas? ¿La conocen? Ahí Sara dice que sí. Que una vez una pareja se iban a casar y la esposa para el primer Shabbat prepara la cena de Shabbat y a la carne le corta las cuatro puntas, le corta las puntas a la carne. Y el marido le dice, ¿pero qué estás haciendo?
Y la mujer le dice, no, porque así en mi casa a mí me enseñaron que la carne hay que cortarle las puntas. Y el marido, qué extraño, ¿no? Como que qué raro. Nosotros en mi casa nunca le cortábamos las puntas, la carne era que ayer, todo bien, pero no le cortaban las puntas. Bueno, cuestión que al tiempo los invitan a comer los suegros, los padres de la novia, van a comer a la casa y cuando van a cenar, el novio ve, el marido, que también le cortan las puntas a la carne, le pregunta a la madre, ¿pero por qué le cortan las puntas? Y porque así hacía mi madre, así me enseñaron que la carne hay que cortarle las puntas. Ok. Y así con el tiempo hasta que un día se encuentran a la abuela de la esposa y el novio no se aguanta y le pregunta, dígame, por favor, ¿cómo es esto de la carne que le cortaban las puntas? ¿Era una costumbre o algo de su familia? ¿Dónde lo aprendieron? No, es que no me entraba en la bandeja. Entonces quedó así y un poco en realidad a veces pasan cosas que se van transmitiendo, ¿no es cierto? Y así medio en chiste, medio en serio, como que suceden y no sabemos por qué y no sabemos qué onda. Y es como que guay, a la jale Moshe Sinai, vieron la carne cortadas las puntas, pero no, era que no le entraba a la bandeja, no había ninguna cuestión metafísica por No detrás. todos copiaron. Exacto, pero bueno, era la abuela lo hacía así, tiene que ser así. Entonces, por eso Ya es también está. importante conocer y estudiar el significado de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, para que no nos quedemos Ah, en el mero carne sin puntas, ¿sí? Es como una historia muy, muy, muy divertida. Cuando la aprendí me quedó como resonando que es muy real, porque así nos pasan con montones de cosas que cuando nos las ponemos costumbre, claro. a pensar ¿de dónde salió esto? ¿Vieron como pensamientos o preconceptos y cosas que tenemos totalmente sistematizadas y que cuando no pasan por un mínimo de, de revisión? Así que está, ahora sí, vamos a estudiar. Muchas gracias, Silvi, por la pregunta. Y empecemos con este tema del intelecto. Ya habíamos hablado mucho de lo que es el Shema Israel y la idea de aceptar el yugo celestial. ¿Se acuerdan? Hay un concepto muy lindo, que es que Hashem nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la servidumbre, para dejar de ser siervos de Paró y convertirnos en siervos de Hashem, Abdei Hashem. Y cuando hablamos de esta abodá, ¿vieron? Abodá, en la primera clase hablábamos de la abodá Taleb, de la abodá Hashem, de hacer este trabajo, este servicio, de eso se trata, el servicio divino, el servicio de nuestro corazón. Y cuando hablamos de yugo, no lo tenemos que ver como algo malo, peyorativo, pesado, una carga, sino realmente como una oportunidad para desarrollar absolutamente todo nuestro potencial, que para eso es que estamos en este mundo. Entonces, la Torah y las mitzvot no tienen que ser una carga, hasbe jalila, al contrario, son el medio, son la oportunidad y el regalo y las herramientas que nos está dando Hashem para poder desarrollarnos y mejorar a nosotras mismas y a nuestro entorno y al mundo que nos rodea. ¿Ok? Entonces acá el Rab Reuben Leuchter tiene un texto muy lindo que les quiero compartir, así que la que quiera la invito a que lo lea. Dale, Silvi, adelante. Con todo tu corazón utilizar el intelecto para aceptar el yugo. Raf Reuben Leuchter, Morashá. Hay dos maneras en las cuales la persona llega a valorar algo, el intelecto o la imaginación. El hecho de aceptar el yugo debe crear una sensación de obligación. La persona necesita relacionarse con la autoridad de Dios y aceptarla. Crear un sentimiento de obligación nos presenta un significativo desafío. Preferimos actuar libremente, tomar nuestras propias decisiones de manera completamente independiente y muchas veces evitamos ser forzados a hacer algo. Tenemos que pensar de qué manera podemos enfrentar esta tarea para poder valorarla tanto que nos sintamos impelidos a cumplirla. Hay dos maneras en las cuales podemos llegar a valorar algo. Una es la imaginación y otra es el intelecto. El intelecto nos ayuda a ver la conexión con una imagen más amplia y de esta manera incrementa su valor. En Igeret HaMusar, el Rab Israel Salanter describe la guerra entre el intelecto y la imaginación. También el intelecto es capaz de apreciar el valor de una cosa y provocar que la deseemos. ¿De qué manera el intelecto logra hacerlo?
El intelecto establece conexiones entre las cosas. Algo se considera importante porque está conectado e influye sobre otras cosas, las cuales a su vez están conectadas con otras cosas. La armonía se alcanza a lograr tener claridad intelectual. Estas palabras que te ordeno hoy las guardarás en tu corazón. Este es el punto en el cual comienza el verdadero trabajo interior. Al decir en tu corazón, significa que estos temas deben quedar claros en tu mente, porque el cerebro es el lugar que se encuentra en el corazón, porque aquello que está claro en la mente es aceptado más fácilmente dentro del corazón. Entonces, esa claridad extiende su influencia sobre la siguiente generación, hijos y alumnos, tal como en las enseñarás a tus hijos, y de esta manera en todos los aspectos de la vida. Hablarás de ellas al estar en tu casa, al viajar en el camino, al acostarte y al levantarte, etcétera, hasta el fin del párrafo. Ok, ¿qué dicen de esto? Nos quedamos ahí mudas. La idea de armonizar, ¿no? Armonizar entre lo que es imaginación e intelecto, o sea, entre lo que me imagino, el porvenir, lo que siento, el Musar, o sea, cuando nos habla de Rabbi Israel Salanter es uno de los fundadores del Musar, ¿se acuerdan de la ética judía? No sé si se los nombré en algún momento. Eh, que Rabbi Israel Salanter, él tenía una máxima muy interesante que decía que más allá de en el judaísmo estudiar todas las alajot y todas las historias y estudiar Tanaj y estudiar Talmud y todo lo que es como la parte dura, que es súper importante y hay que conocerlo, también tiene que haber una parte más ética, espiritual, práctica, que tenga que ver con cómo nos relacionamos con el resto de las personas y en el desarrollo principalmente de las cualidades del ser humano, ¿sí? Eso es lo que Rabbi Israel trabajaba mucho, las midot, las cualidades de la persona. Entonces, esto de como que la guerra, ¿no? Entre el intelecto, entre la imaginación, nos está diciendo que cuando entendemos algo de forma intelectual, después es más fácil cumplirlo, ¿no? ¿No les pasa que cuando entienden algo, a mí me pasa quizás que comprendo, lo entiendo, le encuentro la lógica detrás del asunto, que era también lo que planteaba Rambam, encontrarle el sentido detrás de las mitzvot, que obviamente todas tienen un sentido, pero no siempre lo podemos llegar a entender o lo podemos llegar a comprender. Sí, Sonia. Yo siempre, eh, cuando aprendo algo nuevo, lo que digo es que primero tengo que tenerlo en la mente Ujú, y hasta que me baje al corazón y lo pueda hacer mandamiento para poder cumplirlo. ujú. Por eso está muy bien. Por eso nos dice acá que lo que es claro, está claro en nuestra mente, luego es más fácil aceptado dentro del corazón. Como que una vez que lo entiendo, quizás lo puedo sentir más o lo hago, no sé, lo hago carne, lo entiendo, lo puedo llevar adelante de una forma más fluida. Ese al final es el objetivo, yo creo que de todas las mitzvot. Sí, Silvi. No sé, pero yo he visto en mí y en general en mis alumnos que es más importante la emoción. La Ujú, emoción siempre es más fuerte y más rápida que el intelecto. Porque si hay algo que, claro, hay que entender por qué hago y todo eso, ¿no? ujú. Pero si eso está conectado a una emoción positiva, Ya está. se quiere aprender. No me importa si entiendo o no, sino que mi corazón me lleva. Y si Hermoso. después entiendo, incluso el entendimiento se hace más fácil si la emoción es buena. Está buenísimo. O sea, es como un No ida y sé. vuelta, ¿no? Es un ida y Ajá, vuelta, porque si lo ajá. entiendo, capaz lo puedo sentir o lo puedo llevar a la práctica de mejor manera, y si lo siento como algo positivo, como algo bonito, también lo voy a querer entender en forma más racional e intelectual.
Entonces, y eso hay un montón en el judaísmo, eso es impresionante. A mí me gusta mucho el ejemplo del Seder de Pesaj, como que muchísimos de los recuerdos de infancia o de las festividades, de Shabbat, el olorcito del gefilte fish para las ashkenaziot, o Eh, la abuelita preparando la kipe, son cosas que nos quedan en la memoria y que se relacionan muchísimo con la parte más emocional, ¿sí? Quizás es lo que quiere decir acá con la imaginación, porque es como que ah, me queda como una sensación más medio, no sé, como, no quiero decir un mito, pero es como la leyenda, ¿no? De la abuelita preparando el gefilte fish, esto que hablábamos de la carne cortada con las 4 partes, son cosas que son más Sí, míticas, ¿sí? Más también imaginativas. tiene Sí, que sí, ver Ale. también con los recuerdos. sí, Najón, el tema del recuerdo, espectacular. Y también eso está a full dentro del judaísmo, la idea del recuerdo, la idea de la memoria, de hacerlo presente en el día a día, porque no es un recuerdo stamp que quedó en la antigüedad. O sea, la abuelita que preparaba el gefilte fish le pasó la receta a la mamá, que le pasó la receta a la hija, que así. Y lo mismo sucede con el Shema Israel. Te dice, se las vas a transmitir a tus hijos, se lo vas a transmitir a tus alumnos, vas a hablar de eso en tu casa, cuando estés fuera de tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Vieron que esto se habla también mucho en todo lo que es el desarrollo personal, el mindfulness, que cuando uno se enfoca en algo, lo empieza a ver por todas partes. ¿Les pasó? Como que alguna vez, no sé, alguien se quebró un brazo, Hasbe Jalila, y tenía un yeso puesto y empieza a ver por todos lados gente con yesos. ¿Sí? Pero ya estaba la gente con el yeso, pero es como que se enfoca. A mí me pasaba cuando estaba embarazada que veía mujeres embarazadas por todas partes. Vieron que es como que uno lo que tiene focalizado es lo que empieza a prestar atención y a poner el foco. Entonces el Shema también nos dice en qué poner el foco, como que mentalizate en esto, mentalizate en la transmisión, mentalizate en la trascendencia, en el significado, en el transmitirle a tus hijos, ¿sí? en las mitzvot, en lo bueno, en lo positivo, en el crecimiento personal. Y eso es lo que vas a poder ver y tener en mente y tener presente también día a día y ver en el resto de lo que estamos viviendo, en cualquier sea el contexto. Es algo muy lindo también. Por eso nos dice que el Shema lo leamos por la mañana y por la noche, y cuando caminamos por la calle, y cuando estamos en la casa, como que sean conceptos e ideas que las tengamos siempre presentes, que las traigamos al presente, y esto que hablábamos también de la memoria, que esté concreto también hoy. Entonces, el Shema Israel, ahora les traje algunas curiosidades, no sé si las conocían, después les voy a compartir también una canción. Hay el Shema, Sonia, ¿te quedó la mano levantada? ¿Querés decir algo más? No. Le bajo la mano. Está. Cualquiera, si quiere hablar, saque el mute al micrófono y hablen tranquilas. Hay una costumbre también más que una costumbre, yo creo que es más una mitzvah, de leer el Shema Israel y decir el Shema Israel al salir a la batalla, que también es algo que tenemos medio, un poco más presente quizás. Miren lo que dice acá, esto es de la Torá, en Sefer de Barim, el Cohen alienta a las tropas en la víspera de la batalla. ¿Quién tiene ganas de leer? Acá, cuando salgas a la guerra. Yo lo puedo leer. Dale, adelante, Alejandra. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no deberás tener miedo de ellos, ya que el Eterno, tu Dios, está contigo. ¿Quién te hizo subir de la tierra de Egipto? Y será que cuando se aproximen a la batalla, el Cohen se acercará y hablará al pueblo y les dirá: Oye, Israel, ustedes se aproximan a la batalla contra sus enemigos. Que no desfallezca su corazón, no tengan miedo, no entren en pánico ni se aterroricen ante ellos. Uno más. Talmud Bab Sotá 4.2a. El Cohen alude a que la mitzvah del Shema les otorga protección en un momento de guerra. ¿Por qué la Torah utiliza la frase Oye Israel cuando el Cohen se dirige a los soldados? Rabbi Yohanan dijo en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai: es como si Dios les dijera a los soldados: incluso si solo han cumplido con la mitzvah de leer el Shema
en la mañana y en la noche, ellos no los vencerán. ¿Por qué dice esto? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que nos quiere decir? O sea, ¿por qué, cómo relaciona de cuando salgas a la guerra, de decir el Shema Israel? ¿En qué ayuda? La motivación, la fuerza de que tenemos que, como cuando motivan en realidad a la guerra, a la gente a las batallas, a salir, a tener aquel coraje de recordar todo, desde que fue él el que nos sacó de Egipto, la fuerza de que siempre va a estar ahí y para que la gente tenga ese coraje, ese empoderamiento de poder ir a enfrentar a un enemigo y saber todo lo que puede pasar, ¿verdad? Que se les quite un poquito el miedo, parte de la Excelente. motivación. Yanni, buenas tardes. Confianza Creo en que Hashem. también Sara, sería, adelante. también sería el tema de que es un escudo, porque igual cuando estuvimos en el en el desierto, había la nube que nos protegía. Entonces, obviamente, el Shema viene a representar como el escudo que igual va a proteger para irnos a la guerra. Igual, todos los días nos levantamos guerreando, o sea, al momento de decir, Modeani. Y fe, excelente, hermoso, Sara. Yo ¿Saben que ahora estamos... ¿Quieren? Yo Sí, rec- Flor, ¿querías decir algo? Sí, yo recuerdo, profesora, que ahora con esto de la guerra, ¿verdad? Con Gaza y todo, cuando nos estaban siempre, yo digo no, si todavía no me he convertido, ¿verdad? Pero yo uno lo siente con el corazón, que nos estaban atacando y habían un video de unos soldados de las FDI, en donde el muchacho, en ese ataque de la noche y ellos estaban en el suelo, él rezaba y gritaba, Shema Israel, y lo gritó y todos los compañeros continuaron, ¿verdad? Eso da esa fuerza y decir, sí, Dios está con nosotros, está Ujú. dentro de nosotros, ¿verdad? Y eso a mí me impresionó mucho porque es esa fuerza de ellos, ¿verdad? Al invocar a Dios y en una guerra. Hay un video y es en Exacto. la noche en donde los estaban atacando. Yo quería comentar algo que nombró Sara. Ahora dentro de poquito ya estamos en pleno mes de Av y el próximo es el mes de Elul, ¿sí? Que es el último mes del año, el famoso chiste. Y luego viene Rosh Hashanah, Yom Kippur, los Yamim Noraim. Y durante el mes de Elul hay una costumbre muy linda que es escuchar el shofar. Vieron que el shofar es como un despertador de la Neyamá y tiene distintos sonidos. Son tequía, trubá, shvarim, y cada sonido tiene como un significado diferente, como un llanto, como un quejido, como también una llamada para salir a la guerra. Saben que hay un dicho muy lindo en la Hasidut, también dicen que, como dijo Sara, uno todos los días sale a la guerra. O sea, cuando nos despertamos, cuando estamos luchando día a día contra la adversidad, contra las situaciones que surgen en la vida, ¿sí? Que tenemos que ir superando, Besrat Hashem, y saber que Hashem está ahí con nosotras y que nos acompaña y que nos sostiene. O sea, de eso se trata el Shema Israel. Cuando dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, tu enemigo puede ser el trámite que tenés que ir a hacer en la oficina municipal y Besrat Hashem que esos sean todos los problemas, ¿sí? Que no haya temas de salud, que no haya temas financieros graves, que no haya ninguna pérdida en la familia, Hasbe Jalila. Todos tenemos nuestras situaciones y nuestras pequeñas batallas y cuando salimos a la guerra tenemos presente que Hashem nos está ahí acompañando, ¿sí? Y nos está guiando y nos está sosteniendo. Sí, Silvi. En este contexto, ¿qué quiere decir bitajón? Bitajón es seguridad, confianza. Es como una forma, ¿se acuerdan que Muná era no la creencia, como el saber, la sapiencia de que Hashem existe y que está y que nos cuida y tenemos que trabajar en nuestra Muná todo el tiempo? Era como decíamos, como un ejercicio. El bitajón es la confianza, la seguridad. De que yo estoy tranquila, estoy segura. En Argentina se usa mucho el bitajón para los muchachos que cuidan las puertas de las comunidades, se les dice el bitajón. Y es Ah, muy linda la expresión, como en Israel es el shomer el que cuida, literal. Pero en Argentina se usa el bitajón. Y es la misma idea, como que nos transmite así seguridad. Así que sí, gracias. se habla mucho de emuná y bitajón, como que van las dos juntas. Yo tengo la emuná en Hashem, que es la que trabajo y ejercito día a día, y también es parte de mi conexión y de mi relación, ¿sí? Con él. Y el bitajón, la confianza, la seguridad de que yo sé que
todo es para bien, como se dice en Ibrita, Kol Letová, y de encontrar en cada situación, en cada momento, el aspecto positivo, que también a veces es difícil, y esa es parte también de Kitetzela Milhamá, porque todo el tiempo, como se dice en inglés, we are struggling, ¿no es cierto? Como que estamos, pasan cosas y vivimos y eso es. Y el Shema nos cuida, nos acompaña y nos recuerda esto, como que es impresionante tenerlo presente y saber y tener la emuná y el bitajón de que Hashem está ahí acompañándonos y cuidándonos y guiándonos en cada paso y en cada momento. Entonces, miren qué lindo lo que decía Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Yohanan, como que afilu solamente la mitzvah de leer el Shema en la mañana y en la noche, ya está, eso es como que te asegura que Ilu que no te van a vencer. ¿Por qué? Porque es algo que lo tenés ahí presente, que es parte de tu paradigma, de tu mentalidad, ¿sí? Y también es algo muy lindo. Otra de los usos, ¿sí? Del Shema Israel, quizás menos alegre y menos lindo, pero no por eso menos importante, es la idea del Kiddush Hashem. ¿Escucharon hablar del Kiddush Hashem, de la consagración del nombre de Hashem? Kiddush Hashem es consagrar el nombre de Hashem, traer honor y brindar honor a Hashem dentro de este mundo, ¿sí? Cuando hablamos de hacer Kiddush Hashem, de ser nosotras Kedoshim, Kedoshim Tiú que Kadosh Ani, nos dice Hashem en la Torá, ustedes serán santos o consagrados porque yo Hashem soy santo. Vieron que en el judaísmo siempre hacemos Kiddush, hacemos Kadish, hacemos Kedushá, son todas palabras que están relacionadas con la idea de consagrar, porque consagramos el tiempo, consagramos el momento. A diferencia de otras culturas donde quizás hay una cuestión de consagrar un espacio, en el judaísmo se consagra el tiempo. Por eso lo más importante es Shabbat, y Shabbat se hace con un kiddush, consagrando el tiempo por medio del kiddush con el vino. Entonces, nos cuenta el Talmud que el Shema Israel es recitado por los mártires, y acá la historia más famosa, que seguramente la habrán escuchado, es la historia de Rabbi Akiva. ¿Quién la quiere contar? Dale, Flor. Ok. Talmud Bat Berajot 61b. El Shema es recitado por los mártires. Cuando llevaron a Rabí Akiva para ejecutarlo, era la hora en la cual se debe recitar el Shema. Y mientras ellos peinaban su carne con peines de hierro, el Rabí Akiva aceptó sobre sí mismo el reinado del cielo. Sus alumnos le dijeron, incluso ahora, maestro, y él respondió, toda mi vida me preocupó el versículo, con toda tu alma, al cual yo interpretaba como incluso si él toma tu alma. Me preguntaba, ¿cuándo tendré la oportunidad de cumplir con esto? Ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, ¿acaso no he cumplido? Él prolongó las palabras Ejat 1 hasta que expiró pronunciándola. Salió su voz celestial y proclamó, dichoso a ti, aquí va, porque tu alma partió con la palabra Ejat. Saben que Rabbi Akiva fue con otros 9 grandes sabios de su época, los Azarar Ugei Malhut. Acá cerca de mi casa hay una calle que se llama así, los 10 mártires que los romanos tomaron a 10 grandes jajamim y los asesinaron a los 10. Y a Rabbi Akiva fue bastante terrible, lo leímos recién, cómo fue su muerte. Y cuentan que cuando él estaba ahí como que en el último momento y lo estaban torturando y aquí iba diciendo Shema Israel y los alumnos le decían, pero Moré, en este momento, o sea, hasta ahora Shema Israel. Y Akiva les dijo, o sea, esto es algo que, miren lo que es la cuestión intelectual, que hasta el momento de su muerte él estaba preocupado por no entender bien el pasuk, ¿no? Del nivel de profundidad y no quiero decir de obsesión, pero estaba como que querían de verdad entender qué significaba esto de con toda tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y ¿cómo es esto de Bejol Nafsheja? O sea, incluso cuando se está saliendo tu alma de tu cuerpo, y dijo que en ese momento lo comprendió, como que en su momento de muerte pudo entender qué era lo que significaba realmente esto que él había estado enseñando del Shema Israel, y por eso lo dijo con tanta cabana y con tanta fuerza, y terminó muriendo diciendo la palabra Ejad, terminó diciendo el Shema Israel, y ahí Hashem tomó su Neshama,
y sale una voz del cielo proclamando dichoso de ti, Akiva, porque tu alma partió justamente al decir la palabra Ejad. Es una leyenda muy, muy fuerte, ¿no? Muy, no sé, como gráfica, como, no sé, se mueve, es muy fuerte, pero también linda, porque hasta el último momento él quiso aprender y quiso también enseñar, como que hasta el último momento, hasta el último suspiro, Rabbi Akiva fue un gran moré. Entonces, está la costumbre, decíamos, de decir Shema en el lecho de muerte, para aceptar también el reinado de Hashem como nuestro último acto en este mundo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay una confesión, como un bidui en el lecho de muerte? Y el orden es Shema Israel y Baruch Shem Kevod, como de decir esas últimas dos cosas, ¿sí? Para irnos también de este mundo engrandeciendo el nombre de Hashem, que fue quien nos creó y que nos está también llevando. Entonces, el Shema Israel, decíamos que es escucha, oír, la idea de prestar atención. Y quiero que hagamos un poquito de hincapié en este tema. Vamos con esto. Y ya, chicas, se nos termina el tema del Shema Israel y de Hashem pasamos después a la Midá. Pero la idea de Shema, de escuchar, oír, tiene muchas connotaciones. Vieron que en Ibrit tenemos como, igual que todas las lenguas, pero Ibrit es Leshon HaKodesh, así que más aún, hay mucha polisemia en el lenguaje. Y cuando decimos Shema, estamos hablando de aceptar, de reconocer, de conocer, también de concentrarnos y de hacer un hincapié en el entendimiento. Entonces el Shema Israel nos está como aludiendo a todo esto a la vez. Por eso es que también nos cubrimos los ojos al decirlo, ¿sí? Para concentrarnos bien y prestar atención. Miren lo que dice. Targum Onkelos, esta era la traducción al arameo de Devarim, de donde aparece el pasuk, dice, Beayayim llamó, y será que si escuchan, el Targum de Onkelos dice, escuchan quiere decir si aceptan. ¿Sí? Y será que si ustedes aceptan estos mandamientos, etcétera, nos dice que escuchar quiere decir en este contexto aceptar. Esa es su interpretación. Miren acá, Rabbi Saadia Gaón nos dice que Shema implica saber e internalizar que hay un único Dios. Miren todo lo que interpretan los jajamim a partir de una palabra, de un pasuk. Seguimos en la idea solamente de Shema Israel. Y acá nos dice, da Israel, sabe, ¿sí? De la idea de la da. Sabe Israel que el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. O sea, Shema nos decía aquí, ónkelos, de si aceptan, si escuchan, si aceptan. Acá Shema nos dice Rabbi Saadia Gaón, quiere decir sabe, que sepas tal cosa. Rabbeinu Bajaya Ibn Pekuda nos dice en el comentario sobre la Torá de Badrim 6.4, nos dice que el servicio del corazón, ¿se acuerdan? Abodat Alev, de la primera clase, así hace mucho tiempo, el servicio del corazón, Abodat Alev, ¿qué quiere decir? Escuchar y entender. Oír y entender. ¿Quién tiene ganas de leer? Bejabot. Yo, Moria, Dale, yo Sara. estoy con toda. Debes saber que el concepto de la unidad de Dios es conocido como el servicio del corazón. Tal como dice el versículo, lo servirás con todo tu corazón. Devarim 11:13. Cuando la persona dice algo, a veces presta atención y a veces no lo hace. Por eso se dice, oye, lo cual implica tanto oír con los oídos como entenderlo en el corazón. En otras palabras, concentrarse en las palabras que describen la unidad de Dios cuando te oyes a ti mismo decirlas. Impresionante, ¿no? Como a la vez yo lo estoy diciendo y me estoy escuchando a mí misma decirlo y lo estoy tratando de entender y todo eso sucede al mismo tiempo cuando me tapo los ojos y digo Shema Israel. Entonces,
lo servirás con todo tu corazón. Esa es la idea. Cuando decimos, oye, escucha, presta atención, sabe, todo lo que decíamos antes, pero también implica tanto oír con los oídos como entenderlo en el corazón. O sea, es un acto físico y psicológico y espiritual, todo como al mismo tiempo, ¿sí? Es como un combo. Entonces, nos tenemos que concentrar muchísimo, muchísimo en las palabras que estamos diciendo. Entonces, tenemos la idea del Avodat Alev, este servicio del corazón, que no es lo mismo que la abodá que se hacía en el Beit HaMikdash o la abodá de Tfilá, pero sí es fundamental la idea de poner nuestro corazón en lo que estamos diciendo, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos trayendo al mundo. Vieron que cuando decimos Tfilot y cuando hacemos Tfilá y cuando tratamos de elevarnos con Kedushá, es importantísimo que pongamos todo nuestro corazón en lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos? En parte, poniendo mucha atención a las palabras que estamos recitando. Vieron que muchas veces en la tefila, y esto lo hemos hablado, es muy difícil concentrarnos, como que suceden cosas. Y no solo que pasan las moscas, viene el hijo y mamá me das esto y pasó tal otra cosa y me llamaron por teléfono y tocó el timbre la vecina y pues suceden cosas. Hay momentos en la tefilá, porque se sabe que nos distraemos y pasan cosas en la vida, pero hay momentos en la tefilá donde tenemos que estar especialmente concentrados. Cuando recitamos el párrafo, solo esta partecita, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, el primer párrafo de Beafta, idealmente, tenemos que estar súper concentradas porque justamente es la boda, ¿sí? Shevalev, es cuando estamos diciendo, escuchá, Janina, con tu cerebro, con tu corazón, con tu mente, con todo, Hashem es nuestro Dios y es uno. Y de eso se trata. Y todo el resto, vieron que es como que se va ramificando de estas principales ideas. Y por eso es que es tan importante y que le ponemos tanta concentración cuando lo decimos. ¿Sí? Porque de verdad, si estamos concentradas en esto, ¿se acuerdan que habíamos hecho el paralelismo entre la idea de Beavta, de amar a Hashem y del Shema Israel y del amar al prójimo? Es como la base del judaísmo, ¿no es cierto? Si yo amo a Hashem, entonces voy a querer cumplir con las mitzvot y voy a querer lo mejor para el mundo que Hashem creó y para las personas y para todos. Y es como que se va desarrollando y relacionando una cosa con la otra. Y lo mismo con el amor al prójimo. Yo amo a mi prójimo porque me amo a mí y veo que el otro también es un reflejo de la creación divina y guay, empiezo a pensar y son todas cosas maravillosas y lindas y hermosas y voy a desear para el otro y hacer para el otro lo mejor como deseo y hago para mí misma. Entonces, el Shema Israel nos trae todo este desencadenante de ideas y de pensamientos y por eso nos pide que nos concentremos full en lo que estamos diciendo. Por lo menos en eso. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Zeu, ya me concentré, estoy muy ahí con eso y ya después en el resto no sé, me desconcentraré en su momento, pero tratar de en este momento estar especialmente concentradas, ¿ok? Y después otra idea interesante es que cuando dice Israel, ¿se está refiriendo a la persona Israel o al pueblo de Israel? ¿Se entiende la pregunta? ¿Israel como el patriarca Jacob o Israel Am Israel, el pueblo de Israel? Y la respuesta correcta, como siempre, todas las respuestas son correctas. Vieron que así sucede. Así que vamos a ver algunas opiniones que dicen una, algunas opiniones que dicen otra, y como siempre, Elu, Divrei Elohim Haim. Todas son palabras de Hashem viviente, porque realmente cuando nos conectamos con el Shema Israel, nos conectamos con nuestros patriarcas, con nuestros antepasados, y nos conectamos con todo Israel, con el pueblo. Así que adelante. ¿Qué dice Rav Norman Lam? Dale que ya quedan poquitas. Rab Norman Lam, el Shema, espiritualidad y ley en el judaísmo. Página 19. Israel se refiere al pueblo judío. Israel, el sentido llano de esta palabra en el versículo bíblico es bastante obvio. Israel aquí se refiere a la totalidad del pueblo que fue convocado por Moshe para oír la proclamación de unidad divina. De manera similar, cuando un individuo
recita estas palabras, está efectuando una proclamación pública, como si así fuera ante todo Israel. Sigue, sigue. Talmud Bavli Pesajim 56a. Los hijos de Jacob proclamaron ante él el Shema. Sus hijos le dijeron: Oye Israel, que era el otro nombre de Jacob, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. En otras palabras, ellos le dijeron: así como en tu corazón hay un único Dios, también en nuestros corazones hay un único Dios. Al oír esto, Jacob dijo: bendito sea el nombre de su glorioso reino para toda la eternidad. Y una más. Devarim Rabá 2. Con el Shema proclamamos nuestra lealtad hacia la herencia de nuestro patriarca Jacob. Rabbi Levi dijo: ¿y qué es lo que Israel, el pueblo judío, dice en nuestros días? Oye, nuestro padre Israel, Jacob, nosotros llevamos a la práctica aquello que tú nos has ordenado. El Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Lindo, ¿no es cierto? Y hoy le podemos agregar: escucha Israel, Medinat Israel, Yehudim que viven en Israel, escuchen. Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Sí, si tenemos esto presente, tenemos esta idea presente, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es nuestro paradigma como judíos? Es como que el norte va a estar muchísimo más claro y no nos vamos a perder tanto con lo que dice el mundo y lo que pasa y que sí, que no, y que la BBC y no sé qué cosa. Vieron que no juice, no news, literal. O sea, a veces pienso que no tiene nada para decir los medios de comunicación. En fin, Israel, Am Israel, Jacob Avinu, nuestros patriarcas, nuestras matriarcas, nosotros hoy, es lo mismo, somos todos uno, ¿sí? Y todos tenemos que tener presente el Shema Israel. De eso se trata, ¿sí? Y realmente es como un norte y una brújula moral súper importante que en nuestros días está bastante alterada. Es como que perdió totalmente el eje magnético el asunto y está bueno tener, ¿no? Un ancla de saber realmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y hacia dónde tenemos que ir y de dónde venimos. Es impresionante. Y Baruch Hashem que lo tenemos, porque no muchas personas lo pueden decir. O sea, hoy en día toda la angustia existencial y qué es lo que está pasando y para qué estamos en el mundo y toda la onda New Age. Y jabal, o sea, es muy triste. Hay tanta falta de sentido y tanta falta de significado que se busca suplir con nombren de la A a la Z. Y Baruch Hashem tenemos nuestra Torá y tenemos nuestras mitzvot y tenemos Hashem y tenemos nuestra guía y nuestra brújula y es hermoso y es eterno y es profundo y es trascendental y realmente es algo que nos llena de sentido y que por eso estamos acá. Así que hermoso, hermoso Baruch Hashem que lo tenemos y que lo podemos compartir y estudiar y que tenemos el zehut de tener este tipo de espacios para poder profundizar y conocer y a veces en el día a día, o sea, hoy en día vieron que abrimos YouTube, abrimos la computadora y el material está, es como que estamos en Beata Mashiach, dicen que en los tiempos de Mashiach el conocimiento de Hashem va a desbordar como las aguas del océano. O sea, hoy realmente el que quiere encuentra y tiene como estudiar, pero no encontramos el tiempo, no encontramos el momento, no sabemos cómo, a veces no podemos distinguir, vieron, entre la inmensidad de lo que hay, las news, de las fake news y de las no sé qué news, y hoy en día como con la guía es tan complicado todo, y nosotras tenemos, Baruch Hashem, esa guía y ese norte, y obviamente es difícil a veces encontrar y discernir lo bueno de lo malo, pero podemos y tenemos algunas herramientas para poder hacerlo de una mejor forma. Así que en eso estamos. Ya casi. Nos dice acá el Rav Norman Lam. El Shema es que seguimos llevando adelante la antorcha de Jacob. También la misma idea. ¿Quién lee? Leo. A ver, yo voy a leer. Dale, Ali.
Ah, ¿quién dijo? Está bien si lo vas a Dale, realizar. Shulamit, adelante. Dice, nuestras palabras, a ver, aquí estamos, Rav Norman Lam, el Shema, espiritualidad y ley en el judaísmo, PU 21, seguimos llevando la antorcha de Jacob. Nuestras palabras, las cuales repetimos 2 veces al día, no están dirigidas a la comunidad en general, al Cal Israel, sino a nuestro personal e íntimo patriarca Jacob Israel, que continuamos adelante con la tradición, lo cual él encomendó a sus hijos, a los que, a ver, que 3 milenios y medio más tarde seguimos llevando en alto la antorcha de nuestros abuelos, el Yehud Hashem. Impresionante, ¿no es cierto? Jacob y sus hijos que le dijeron Shema Israel y él les respondió Baruch Shem Kevod, y nosotros más de 3000 años después seguimos llevando esta antorcha. ¿Quién puede decir eso? Es impresionante, Behemet, o sea, cada vez que me pongo a pensar en lo que es la Yadut y realmente es emocionante, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué nos dice el Rav Shraga Simons? Y creo que esta es la última por hoy. Ali, ¿vos querías leer? El significado del principio de la unidad de Dios, Rav Shraga Simons. ¿Por qué la unicidad es tan importante para la creencia judía? ¿Acaso realmente importa si Dios es uno y no tres? Los eventos en nuestro mundo parecen enmascarar la idea de que Dios es uno. Un día nos levantamos y todo funciona de maravilla. Al día siguiente todo sale al revés. ¿Qué ocurrió? ¿Acaso es posible que el mismo Dios que nos brindó tanta bondad un día pueda hacer que todo salga mal al día siguiente? Sabemos que Dios es bueno. Entonces, ¿cómo es posible que exista tanta mala suerte? El Shema es una declaración respecto a que todos los eventos dependen de uno, del único. La confusión surge de nuestra limitada percepción de la realidad. Una manera de entender la unicidad de Dios es imaginar una luz brillando a través de un prisma. A pesar de que nosotros vemos muchos de los colores del espectro, en verdad, todos ellos emanan de una sola luz. De la misma manera, aunque parece que ciertos eventos no son causados por Dios, sino más bien por alguna otra fuerza o por la mala suerte, de hecho, ellos provienen del único Dios. En el gran plan eterno, todo es bueno, porque Dios entiende todo mucho mejor. Cuando un judío dice el Shema, acostumbra a cerrar los ojos y cubrirlos. Otro momento en el cual, de acuerdo con la tradición judía, los ojos específicamente son cerrados es en el momento de la muerte. Así como al final de los días llegaremos a entender de qué manera aquello que nos pareció malo en verdad era para bien, así también al decir el Shema, nos esforzamos por alcanzar ese nivel de creencia y de entendimiento. Amén. Entonces nos tapamos los ojos, decimos Shema Israel y ahí nos concentramos y decimos, wow, o sea, quizás hay cosas que en este momento no las estoy entendiendo y no sé por qué está pasando. Pero me pregunto para qué, qué puedo hacer con esto que está pasando, cómo puedo activar, ¿no es cierto? Cambiar algo que necesito cambiar con esto que está pasando. Y Besrat Hashem, que la podamos encontrar siempre esa respuesta y que nos lleve a hacernos nuevas preguntas y a encontrar que al final todo era para bien. A Coleto va. Y con esto terminamos, Besrat Hashem, la idea del Shema. Saben que cuando leemos el Shema Israel dentro de la Tfilá, hay brajot que se dicen antes de la lectura y después de la lectura que tienen que ver con la idea de la luz, con la idea del amor a Hashem, porque nos dice Ahavat Olam, o sea, es un amor eterno que Hashem nos prodiga a nosotros. Y después en el Shema hablamos del amor que nosotros le vamos a prodigar Besrat Hashem a Hashem. Entonces hay como un juego, como también un ida y vuelta. Si pueden, después léanlas.
las brajot anteriores y posteriores, son las que empiezan con Baruch atá, bendito eres tú. Van a ver que antes y después de la lectura del Shema Israel, tanto en Shaharit como en Arbit aparecen. Y yo creo que el Shema Israel también nos predispone como esto que hablábamos, ¿no? Como unos lentes, como un paradigma, una forma de ver el mundo, de una forma judía también de ver el mundo, y cómo las cosas que nos pasan y las situaciones que vivimos también las podemos ver con ojos de Shema Israel y vivirlas con la idea del Shema Israel. Y creo que es un lindo ejercicio de lo que nos pasa en el día a día, en la cotidianeidad, de aplicar, ¿no?, los conceptos y las ideas y todo lo que aprendimos del Shema Israel en lo que nos sucede en la vida, en el día a día. Y para terminar, les quiero compartir una historia muy linda que encontré relacionada con la idea del Shema, que cuenta David Carazo, una persona que escribió un artículo en Aish y compartió esto sobre el haiku judío. ¿Todas saben lo que es un haiku? El poema japonés. Entonces nos cuenta acá David que hace poco había empezado a tomar junto con su esposa una clase de escritura creativa en un instituto dentro de su comunidad local, y él había planeado aprovechar la clase para escribir algunos poemas inofensivos, los llamaba. Y como no deseaba que cada una de sus palabras equivocadamente fueran tomadas como sabiduría judía, siempre se cubría la kipá con una gorra de béisbol. Así cuenta, cuando iba ahí al taller. Entonces, pero por detrás de las escenas dice que tenía alguien planeado quitarle esa gorra de béisbol. Y una noche en particular, la clase estaba aprendiendo sobre el haiku, que es un poema breve originario de Japón. Hay diversas especificaciones y cualidades que llevan a que un poema, ¿sí?, sea un haiku. La estructura básica son 3 líneas, con un patrón de 5-7-5. ¿Conocen? 5-7-5 sílabas. Entonces él cuenta que antes había visto haikus y generalmente en un contexto humorístico, y pone un ejemplo: al gefilte fish, sin escamas ni aletas, le cuesta nadar. Si lo cuentan, son 5-7-5. Al gefilte fish, sin escamas ni aletas, le cuesta nadar. Y nos dice que si bien estos poemas eran graciosos y seguían el patrón 5-7-5, esa noche aprendieron que a menudo los haikus transmiten un pensamiento o un mensaje más profundo. Y cuenta que esa noche, al manejar de nuevo hacia la casa, notó la oscuridad del cielo y unas pocas estrellas, y le vino así un pensamiento y empezó a pensar en el Shema, la tfilá más importante del judaísmo, la promesa de lealtad judía que da testimonio de nuestra creencia en un único Dios. Y dice que con algunas neuronas pensando en la clase y otras neuronas pensando en el Shema Israel, de pronto como que se cruzaron unas con otras, porque su corazón empezó a latir así con fuerza y sus dedos empezaron a contar: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y dijo, tragó con fuerza y se emocionó y dijo, wow, el original en hebreo tiene 5-7-5 sílabas. Lo volvió a contar una vez más y unas cuantas veces para estar seguro. Y dice que en momentos como ese, cuando ciertas cosas mundanas de pronto encajan entre sí y conforman una experiencia divina, ¿sí?, el muchacho había terminado de estudiar su clase de haiku, a menudo piensa en las palabras de Ani Yosef, yo soy Yosef. Cuando Yosef en la Torá se encontró con sus hermanos y se reunió con ellos y se presentó y se dio a conocer, y ellos entendieron que el primer ministro de Egipto no era otro que su hermano, que había sido perdido. Toda su confusión y sus dudas desaparecieron y el plan de Hashem quedó claro, porque los hermanos en ese momento no sabían qué pensar. ¿Se acuerdan la historia? Y en otras palabras, ahí nos cuenta este David que cuenta la historia, supo que su gorro de béisbol desaparecía, volvió la kipa, y ahí estaba el haiku judío, el máximo poema judío, que ningún chiste sobre bagels o gefilte fish. Ahí estaban todos los temas claves: quiénes somos, quién es Hashem, qué es lo que debemos hacer. Y cuando se puso a contar con sus amigos este descubrimiento, dice que llegó a oídos de una mujer que estaba interesada en la poesía japonesa, pero no en el antiguo judaísmo. Y presentar el Shema como un haiku lo vuelve moderno, zen, poético, profundo. Y dice que esta mujer de pronto afirmó que eso le había afectado con más profundidad que cualquier otra cosa que hubiera encontrado en el judaísmo.
Y acá David termina diciendo que en realidad el judaísmo no es antiguo, es eterno y aplicable y relevante en cada momento, que era un poquito lo que estábamos hablando, y cuenta que con orgullo él presentó el Shema Israel como su tarea del haiku, dando el crédito al Todopoderoso por haberlo creado. Y vieron que a veces nos pasan esas cosas, a veces tenemos un momento así, una experiencia impresionante en un momento totalmente mundano y wow, eso sucede. Así que Besrat Hashem, que tengamos esa capacidad, ¿no es cierto?, de maravillarnos, de encontrar, de vislumbrar toda la energía y los conceptos y la profundidad de todo lo que nos transmite el Shema Israel, que estudiamos una gotita chiquitita, pero que Besrat Hashem nos inspire para seguir estudiando y para seguir creciendo y para encontrar estas cosas tan lindas como el haiku y demás que nos pasan en el día a día, porque de eso se trata el judaísmo, ¿no es cierto?, de vivir la vida como judíos. Así que Besrat Hashem, Besarot Tobot, que tengamos buenas noticias y nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, muchas Un beso gracias. para todas. Gracias, Shavuot Mara. Tov, Besarot Tobot. Chao. Y les voy a compartir, que no les llegué a compartir, un conjunto de canciones, un mix que se suele poner acá en todos los Ahnasat Sefer Torah y un montón de cosas que están los Hayalim cantando y música y todo, y van a ver que en un momento gritan Shema Israel, Atem, Muzmanim, Ayom, la Milhamá, ustedes están preparando para la guerra, qué sé yo, y empiezan todo el hit de las canciones, Am Israel, Lome Fajed, y Am Israel, Am Israel, Am Israel, les va a gustar, es como un punchy punchy para tener ahí toda la energía y que Soldados esa de energía Israel, y esa fuerza soldados. nos acompañe real, porque todas estamos todos los días luchando cada una su propia guerra, así que lo podamos hacer con emuná y con bitajón, y con simja, con mucha alegría, como habíamos dicho. Muchas Así que gracias, qué lindo, profesora. Java, bienvenida. Besrat Hashem. Escribime, mandame un mensaje por WhatsApp y Besrat Hashem, que nos podamos todas de nuevo encontrar en Israel, en Jerusalén, en el Beit HaMikdash, y solo con Besarot Tobot. Un beso grande ahora sí para todas. Shavuot Tov. Si Dios Chao. quiere, Muchas el otro año gracias. vamos. Amén, amén. Hacemos el viaje de Torah Mitzion, el reencuentro. Gracias, Mora. Así. Un Chao. gusto. Gracias. Gracias a Chao. todas. Shavuot Tov. Chao, Silvi, Ali, Chao. 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 Cuando gusten, todos Chao, pueden venir a gracias. Costa Rica. Yo los recibo a todas. Amén, amén. Hacemos Muchas majaná en gracias, cada amén. comunidad. Los vamos a Sí. organizar. Tengo que hablar con Jaime. Saludos para todos. Gracias. Chao. Chao. Chao.